El Océano Pacífico fue testigo de un acto brutal y revelador. El 28 de octubre de 2025, en una operación que ha sido descrita como la más letal en meses, Estados Unidos lanzó un ataque militar contra 4 narcolanchas en aguas internacionales. 4 embarcaciones rápidas, sin bandera, sin matrícula, que según las agencias de inteligencia estadounidenses, estaban involucradas en el tráfico internacional de drogas. La acción fue fulminante, precisa, letal. El resultado, al menos 14 personas muertas, solo un sobreviviente. La escena flotaba a más de 830 kilómetros al sur de Acapulco, lejos de la costa, lejos del Estado mexicano, pero no lo suficiente para evitar la polémica. Porque lo verdaderamente escandaloso vino después. Mientras la Marina estadounidense hablaba de un golpe exitoso contra el crimen organizado, mientras las agencias de seguridad celebraban haber interceptado una operación de alto riesgo, el gobierno de México activó una operación de rescate. Sí, rescate. La Marina mexicana, con todos sus recursos, personal, aeronaves, combustible y tecnología, fue enviada a buscar y salvar al único sobreviviente de una embarcación criminal. No fue una operación secreta, fue pública, fue justificada como una acción humanitaria y amparada en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Pero la pregunta que muchos mexicanos comenzaron a hacerse fue otra. ¿Dónde está esa urgencia cuando desaparece una familia entera en Zacatecas? ¿Dónde están esos helicópteros cuando madres buscan a sus hijos en fosas clandestinas? ¿Por qué el Estado mexicano activa toda su maquinaria cuando el que necesita ayuda es un presunto criminal? Los hechos ocurrieron el 28 de octubre. El ataque estadounidense fue ejecutado a cientos de kilómetros de la costa mexicana. Según reportes, las narcolanchas estaban involucradas en una red transnacional de tráfico marítimo. Al enterarse del ataque y tras una solicitud de la Guardia Costera de Estados Unidos, el gobierno mexicano activó la búsqueda del sobreviviente. Durante 4 días, del 28 de octubre al 1 de noviembre, la Marina mexicana desplegó una operación sin precedentes recientes para rastrear una zona de mar abierto de cientos de kilómetros. Utilizaron aviones, patrullas oceánicas, comunicación satelital, y toda esta maquinaria del Estado se activó por una sola vida, un solo hombre. No una familia secuestrada, no un grupo de migrantes desaparecidos en el norte, no una niña raptada en Tamaulipas. Un solo hombre, vinculado al narcotráfico, rescatado con tecnología militar de primer nivel. Y cuando la operación fue suspendida oficialmente el 1 de noviembre, se anunció con solemnidad, como si fuera un logro. Y sí, quizás desde el marco legal internacional, México actuó correctamente. Pero moralmente, ¿qué mensaje está enviando? El Estado mexicano, que tantas veces ignora a sus ciudadanos cuando más lo necesitan, demostró que sí puede actuar rápido, que sí puede gastar recursos, que sí puede mover cielo, mar y tierra. Solo que no lo hace por ti, lo hace por ellos. El ataque a las narcolanchas no fue un hecho aislado. Entre septiembre y octubre de 2025, el gobierno de Estados Unidos ejecutó una serie de acciones militares contra el tráfico marítimo de drogas. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, han hundido al menos 15 embarcaciones y causado más de 60 muertes en aguas internacionales del Pacífico. Todas estas operaciones han sido justificadas bajo el argumento de seguridad nacional y combate al narcotráfico transnacional. Y mientras Washington aplaude sus logros, América Latina observa con recelo. Porque estos ataques no se han discutido en foros multilaterales, ni se han negociado con los países involucrados. Han sido unilaterales, directos, mortales. México no tardó en pronunciarse. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo categórico a las operaciones estadounidenses, especialmente por haberse realizado en aguas internacionales, y exigió que este tipo de acciones se discutan bilateralmente y se apeguen a tratados internacionales. Pero la pregunta inevitable es, ¿realmente le preocupa a México la soberanía? ¿O le preocupa que alguien más esté haciendo el trabajo que ellos no se atreven a hacer? Porque mientras se condena la letalidad de Estados Unidos, México sigue sin dar golpes contundentes al narcotráfico dentro de su propio territorio. Mientras se habla de diálogo internacional, hay estados mexicanos controlados por el crimen. Y mientras se reclama uso excesivo de la fuerza, las víctimas civiles en México mueren sin que nadie dispare un solo tiro en su defensa.
Estados Unidos lanza misiles. México lanza notas diplomáticas. Y entre el ruido de ambos discursos, los narcos siguen navegando. A nivel internacional, la ofensiva estadounidense ha generado críticas durísimas. Expertos en derecho internacional han calificado estos ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué? Porque no hubo juicio, no hubo captura, no hubo proceso, solo fuego. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que este tipo de acciones violan tratados internacionales, como la Convención de Ginebra y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y señalan que si bien las embarcaciones estaban involucradas en delitos graves, eso no justifica su eliminación sumaria. Gobiernos de varios países latinoamericanos han comenzado a levantar la voz, denuncian que estas operaciones constituyen violaciones a la soberanía marítima y que Estados Unidos está actuando como policía, juez y verdugo, sin rendir cuentas a nadie. Y aquí es donde la paradoja se vuelve insoportable, porque mientras el mundo acusa a Estados Unidos de pasarse de la raya, México ni siquiera se ha acercado a la raya. Aquí no hay ejecuciones extrajudiciales porque simplemente no hay detenciones, no hay operativos, no hay voluntad real de enfrentar al narco con fuerza. En México los criminales no temen ser eliminados sin juicio. Temen ser liberados antes del juicio. Temen que los maten sus rivales, no al Estado. Y mientras tanto, las víctimas invisibles del crimen organizado, los secuestrados, los desaparecidos, los extorsionados, siguen esperando justicia. No en forma de un misil, en forma de una orden de aprehensión que nunca llega. Así que sí, lo que hizo Estados Unidos fue brutal. Pero, ¿y lo que no hace México? ¿Eso no es igual de condenable? Después de todo esto, la pregunta ya no es si el ataque estadounidense fue legal. Tampoco es si el sobreviviente merecía ser rescatado. La verdadera pregunta es esta: ¿a quién está protegiendo el gobierno de México? ¿Realmente? Porque cuando vemos un despliegue militar completo para salvar a un presunto narcotraficante, pero no lo vemos para rescatar a una familia secuestrada, cuando se activan tratados internacionales para una lancha, pero no se activan mecanismos urgentes para los miles de desaparecidos, queda claro que aquí no se trata de legalidad. Se trata de prioridades. Y las prioridades, tristemente, no están con las víctimas. México no quiere que Estados Unidos mate criminales en su zona de influencia, porque defiende los derechos humanos o porque está cuidando los acuerdos no escritos con ciertos cárteles, porque cree en la justicia internacional o porque no quiere que le toquen a los suyos. El Estado mexicano no es neutral. Solo parece neutral cuando conviene, cuando el enemigo lo expone, cuando la violencia viene de fuera. Pero cuando la violencia es interna, cuando las víctimas son mexicanas, cuando el narco impone su ley en Zacatecas, Michoacán o Guerrero, ahí sí, el gobierno se vuelve ciego, se vuelve lento, se vuelve mudo. Porque quizá el problema no es que México no pueda enfrentar al crimen organizado. Quizá el problema es que no quiere. En México los criminales no siempre se esconden. A veces navegan, a veces pactan y a veces los rescatan. Porque aquí el Estado no está en guerra contra el narco. Está en equilibrio con él. Uno frágil, uno silencioso, uno que cuesta vidas. Y mientras tú sigues pagando impuestos, siguiendo la ley, viviendo con miedo, los verdaderos enemigos del país viajan armados, protegidos y a veces hasta escoltados. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un rescate humanitario o una muestra de lealtad equivocada? Déjalo en los comentarios. Y si quieres ver más realidades que no se dicen en televisión, el siguiente video ya está en pantalla.